Bienvenidos al tema del día. Hoy estamos hablando de los barrios de la Florida y de Las Planas. En el bloque anterior hemos empezado a conocer un poco cómo es la historia de estos dos barrios y comentaban pues que hasta la década de 1920 no hubo las primeras viviendas. Pero fue justo en los 50 cuando se empezó a desarrollar. Todo eso nos lo explicaba Manuel Domínguez, historiador del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Nos habíamos quedado justo en los años 50, que aparecen los bloques La Florida, bueno, Onésimo Redondo. Entonces, Onésimo Redondo. No, sencillamente esto, que en los años 50 la oleada inmigratoria llega a los diferentes barrios de Hospitalet y uno de los más afectados es La Florida, ¿no? Entonces, en aquella época lo que se hacía era pues, dividir el territorio en unas zonas y se creaba un plan parcial, lo que se llamaba el plan parcial de aquel barrio, ¿no? Entonces los planes parciales de La Florida y Las Planas se diseñan y se aprueban en los años 57 y 58. Lo que ocurre es que, a ver, claro, los niveles de corrupción y de latrocinio que había en el franquismo eran increíbles, ¿no? Entonces los diferentes planes parciales, tú los miras sobre el papel y, bueno, no estaban mal, ¿no? En algunos casos. Lo que ocurre es que luego en la práctica no se respetaban en absoluto, ¿no? Entonces, un poco la idea que es aún palpable y bien visible en estos barrios es la enorme cantidad de edificios, el enorme volumen de superficie edificada que hay, creando unas densidades de población dignas del sudeste asiático, ¿no? En concreto, el barrio de La Florida de Boviacasas en los años 70 se convirtió en la zona más densamente poblada de Hospitalet, por encima de Coiblantorrasa y probablemente de toda el área metropolitana de Barcelona y, ya digo, de Europa. Y es, bueno, una densidad de población enorme, ¿eh? O sea, comparable a las de Hong Kong, Macao, Calcuta, etcétera, etcétera, Pero tampoco sin es que exagerar. hay muchos, por ejemplo, los bloques de La Florida no son excesivamente altos. Bueno, pero es que lo que vino después sí. Lo que vino después sí, incluso por encima de las mismas leyes franquistas. Es decir, había unos límites de edificabilidad que luego esto se superaba. Para ello, además, existía un mecanismo legal que era el de los edificios singulares, ¿no? Se creaba esta figura de edificio singular o de espacio singular, ¿no? Entonces se delimitaba una manzana, por ejemplo, entonces ahí se permitía que la construcción fuera mucho mayor, ¿no? Ejemplos, pues bueno, pienso que el ejemplo más claro es la manzana que hay entre Avenida Masnou, Primavera, Castellbell y Pedraforca. Lo que es el rascacielos de La Florida, que todos conocemos, que aún hoy, hasta que no se hagan estos prometidos y anunciados hoteles que van a hacer, es el edificio más alto de Hospitalet. Si alguien pasea por allí se dará cuenta que hay unos edificios enormemente altos y cuyos vecinos prácticamente se pueden dar la mano de una ventana a otra. O sea, esto no hay norma urbanística que pueda permitir esto, ¿no? Y sin embargo se hacía con una impunidad total, ¿no? En esto fue especialmente permisivo y cómplice el alcalde de entonces, el señor Matías España, aunque el anterior, el señor Ramón Solanic, ya también permitió todo, empezó, digamos, el proceso. El último alcalde, o el penúltimo alcalde del franquismo, Capdevila, fue el que frenó todas estas cosas, ¿eh? Pero, bueno, estamos hablando de realmente verdaderos escándalos. La avenida Masnou se pretendió hacer una gran avenida, una zona de prestigio. De hecho, si nos damos cuenta, es la única avenida un poco amplia que hay, exceptuando estas otras que hemos mencionado antes, pero que son amplias porque había las líneas de alta tensión, ¿no?, en medio. Pero entonces dices, ¿cómo es posible que en el franquismo se hiciera una avenida amplia y no se aprovechara a tope el espacio para ¿no?, darlo a las inmobiliarias y para que hagan más negocio? Pero claro, miras al lado y te das cuenta de todas estas operaciones de espacios así especiales, singulares, entonces entiendes que se creara esta avenida un poco más amplia, se creara esta zona un poco más bonita, pero claro, era para permitirlo la construcción de estos monstruos terribles, ¿no? Ejemplos de estos hay en todo Hospitalet, no solo en La Florida, el Gran Vía Center de Santa Eulalia 2, etcétera, etcétera. O por ejemplo allí mismo, ya tocando al metro de Boviacasas, estos grandes bloques que hubo, que se construyeron, la Nueva Florida, la Plaza de la Libertad. Todo esto eran estas operaciones en las que se permitía edificar por encima de lo que marcaba la ley,
siempre en aras de edificios así como de mayor prestigio, edificios de una mayor calidad, etcétera, etcétera. ¿Se agota el suelo urbanizable en los 70 con...? Totalmente, es decir, la Florida de las Planas en este momento son zonas totalmente llenas, ocupadas, con escasísimos espacios libres, y además, como tampoco había grandes zonas industriales, que es lo que está permitiendo, por ejemplo, la renovación de barrios como ahora mismo Santa Eulalia, pues hoy día es que no hay prácticamente, no hay suelo. De hecho, por ejemplo, la Nueva Florida, lo que es la Plaza de la Libertad, esto era una bóvila, ¿no?, que se cambió en los años 70. Y bueno, pues esta situación tan horriblemente espantosa, todos los niveles de equipamientos, genera evidentemente una respuesta popular, que es la que conocemos en todos los barrios. Entonces en la Florida hay dos realidades, ¿no? Una que es dos realidades, dos grupos que se oponen a los ayuntamientos franquistas, a las aberraciones inmobiliarias, ¿no?, que son la Asociación de Vecinos y el Centro Social. Muy telegráficamente, la Asociación de Vecinos surge fundamentalmente en los bloques, Onésimo Redondo, hoy La Florida, y se centra mucho en lo que es la problemática concreta de estos bloques, que es una problemática enorme, porque estos bloques se hicieron con la calidad más baja y con el mayor desprecio hacia sus ocupantes posible, ¿no? De hecho, en los años 70 se estaban cayendo, ¿no? Y luego ya surgió encima el tema de la luminosis para acabarlo de arreglar, ¿no? Pero en los años 70 estos edificios ya se estaban cayendo, ¿no?, 20 años después de hacerlos. Y de hecho hubo una huelga de alquileres, ¿no? Pues estos pagaban como un dinero, que le llamaban alquiler, pero bueno, era como devolver, como el pago, ¿no? Una huelga en el año 75, ¿no? O sea, Franco vivo, ¿no?, para que nos hagamos una idea de la tensión del momento, y se plantan y más de la mitad de los vecinos no dejan de pagar, ¿no? Por otro lado, el Centro Social, que surge amparándose en la parroquia, como todos los centros sociales, toda esta gente que se mueve en torno a la iglesia progresista, y bueno, también en los años 70 pues tira adelante una enorme cantidad de movimientos alternativos, reivindicativos, y bueno, se consiguen cosas, ¿no?, poco a poco. Probablemente el éxito mayor de toda esta lucha sea el de las escuelas. Pensemos que en el año 73, 74, 75 es cuando hay el boom, Sí. Cuando los niños del baby boom llegamos al cole. Yo estaba ahí, dijéramos, yo soy de la Florida, entonces yo estaba ahí, y no había coles. En la Florida no había... ¿Qué había? El Menéndez Pidal, el Onésimo Redondo y Pau Vila y poco más. Y millares de niños atestando aquellos bloques espantosos que eran las academias privadas, ¿no? Y bueno, hay unas movilizaciones tremendas por el tema de las escuelas, con cargas policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Mencionar solo, podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo de este tema, pero solo mencionar esta pincelada, ¿no? Los vecinos se arman y empiezan a luchar, consiguen las escuelas, siguen consiguiendo más mejoras para el barrio. ¿Y cómo...? Bueno, luego ya llega la democracia. Evidentemente con la democracia pues se abordan los problemas del barrio y de otros barrios de otra manera, evidentemente. Lo que ocurre es que yo creo que se ha producido una mejora del barrio, pero extraordinariamente lenta. Las vías de alta tensión, las líneas de alta tensión han estado hasta hace relativamente poco. O sea, durante más de 10 años de democracia se tuvo que estar aguantando la vergüenza esta de las líneas de alta tensión cruzando. Unas líneas de alta tensión que cuentan con alguna que otra víctima en el barrio, ¿no? Personas con amputaciones y accidentes varios, ¿eh? No es ninguna tontería. Aparte de los problemas de salud que dicen que provocan, ¿no? Luego la calle Primavera, que se ha arreglado, se está arreglando por fases, ha estado pues, prácticamente otros 10 años sin arreglar. Estos escasos espacios que quedan, ¿no? No están siendo puestos a disposición de la población de una manera, no sé. Yo encuentro que hay una lentitud muy grande, ¿no? A pesar de que evidentemente pues, ha llegado el metro, el Parque de las Planas también una larguísima construcción, pero bueno, por fases, ¿no? Prácticamente 15 años de construcción de Parque de las Planas. Evidentemente que hay una mejora, hay equipamientos nuevos, por supuesto,
pero yo creo que se está abordando la problemática del barrio desde un punto de vista de infraestructuras de una forma lenta, y luego no se están abordando otros temas que me parecen gravísimos, que no son de infraestructuras, no son materiales y que están ahí. Hay un tema de envejecimiento de la población muy grave. Estamos hablando de un barrio que surgió en el año 50-60 de matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes que llegan en los años 50 y 60 hoy tienen 60-70. Si te parece, abordamos precisamente ahora este tema con la información sobre la evolución de la población. Hablaríamos de la evolución de la población, que en 1970 en la Florida había 53.364 personas. En 1981 pasamos a 52.500, en el 91 bajamos a 46.000 y en el 2000 sigue la tendencia de bajada y nos situamos en 40.000. Esta es la tendencia global de la mayor parte de los barrios, que llegaron a su punto máximo en torno al año 75-80. Es cuando Hospitalet tiene casi 300.000 habitantes. Y luego pues se ha ido perdiendo. Todos los barrios de Hospitalet, o casi todos, han bajado considerablemente su población, ¿no? En 1971 vemos la naturaleza de la población. En su mayoría eran catalanes, seguidos de andaluces. Después la siguiente es Castilla-La Mancha, Extremadura, y el resto pues son de otras comunidades autónomas. Bueno, claramente, en la Florida todos, absolutamente todos, somos inmigrantes. Porque, por ejemplo, yo ahí estaba, ¿no? Los catalanes, porque claro, yo soy hijo de inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, estoy diciendo que es un barrio que era un desierto hace X años. Si hoy hay población, es que han llegado de otros lugares, por lo tanto, es claramente un barrio de inmigrantes. En 1981 la población, los hijos de catalanes siguen aumentando la proporción, seguidos de andaluces, extremeños superan a los de Castilla-La Mancha y el resto se sitúa en 9.000. En 1991 pues sigue esa tendencia a disminución del resto de comunidades autónomas, situándose Cataluña también como la principal, y en el año 2000 pues se produce la introducción de otro colectivo, que es el colectivo de nacidos en el extranjero, que se sitúan en como la tercera posición de nacidos en otro lugar, ¿no? Bueno, es también lo que hemos comentado en alguna ocasión, y yo pienso que ese es el gran reto de la Florida y de todos los barrios y, bueno, incluso del país, ¿no? Es un fenómeno absolutamente imparable, es un fenómeno globalmente positivo. Lo que ocurre es que hace falta que todos, y absolutamente todos, bueno, reflexionemos y adoptemos una posición de favorecer la integración de estas personas, que son más, que siempre son más de las que salen en las cifras oficiales, ¿no? Pues bueno, Manuel Domínguez, historiador del Centre d'Estudis, gracias por haber venido una vez más a explicarnos cuál es la historia de los barrios de la Florida y de Las Planas, y con este mensaje que nos decías sobre la integración de este colectivo, que supongo que será la historia que otro día vendrás a contarnos. Con mucho gusto. A todos vosotros esperamos dentro de 15 minutos, después del informativo seguiremos hablando de la Florida y de Las Planas. Hasta ahora.